reconectando y por supuesto haciendo parte de su vida algunas de estas cosas que han ido escuchando a lo largo de estas 2 jornadas. A continuación, quiero presentarles al codirector de la formación transpersonal Growth, tanto de América Latina como de España. Él es psicólogo clínico, máster en Psicología de Oriente y Occidente. Ha formado a cientos de terapeutas transpersonales. Además, ha liderado formaciones no solo en su campo, sino también en la terapia psicodélica de Europa. Hoy día, con la presentación Psicología transpersonal, respiración holotrópica y terapia psicodélica, quiero que recibamos con un tremendo aplauso a Javier Charme. Que suene más fuerte para que tenga más ánimo y lo de todo aquí en el escenario. Bienvenido, Javier, ¿cómo estamos? Aquí esto es para que tú te sientes, esté paradito. Como tú te sientas cómodo, aló. ¿Vale? Que lo disfrutes. Con un pie malo, así que sentado mejor. Sentado mejor, pues ya. Ok. Yo luego que tú termines, vamos a pasar el micrófono por si alguien te quiere hacer preguntas. ¿Te parece? Sí, con mucho Listo. gusto. Vamos Vale, entonces. Bien, bueno, muy buenas tardes. Quisiera partir agradeciendo a toda la gente que organizó el festival por invitarme a conversar un ratito con ustedes y a ustedes que se están tomando este tiempo para conversar sobre estos temas que son un poquitito peculiares. Me habían invitado a hablar un poquitito sobre psicología transpersonal, respiración holotrópica y terapia psicodélica, que es a lo que me dedico hace hartos años. Al igual que imagino que probablemente todos ustedes desde joven tenían una búsqueda espiritual, ¿no? Y mi búsqueda en lo personal partió cuando me encontré con sustancias psicodélicas. A los 15 años y después a los tipo 18, 19, tuve algunas experiencias así que realmente me transformaron mucho, de gratitud, ¿no? De ver el misterio de la vida, como de despertar de cierta forma a la realidad simplemente, ¿no? Y eso me puso en una búsqueda larga y creo que he tenido mucha suerte de encontrar buenos caminos y buenos profesores. Y en esa búsqueda, muy joven, empecé a estudiar psicología y al poquito tiempo una profesora me prestó un libro de Stan Grof, que es uno de los fundadores de psicología transpersonal, y yo no tenía idea de que había tanto desarrollo sobre la conciencia, sobre terapia psicodélica, sobre psicodinámica profunda en la psicología. Entonces, cuando lo leí me enamoré de la teoría. Al poquito tiempo me invitaron a un taller al cual fui, y de ahí me entré a formar cuando tenía 20 años en psicología transpersonal. Conocí a Stan Grof, que es el creador de uno de los fundadores de psicología transpersonal, y entré en la formación de respiración holotrópica, ¿no? Eso fue hace casi 30 años. Y desde ese momento hasta hoy, creo que una de las cosas que más hago en la vida es acompañar a personas que quieren explorar su mundo interior. Y trabajo en general modificando la conciencia, lo que se llama un estado holotrópico de conciencia. Holos es la totalidad y trópico significa que se dirige en esa dirección. O sea, describe ciertas experiencias psicointegrativas que son capaces de regular la relación entre la parte y el todo, entre uno y el medio, entre uno y la vida misma, ¿no? Entonces, para conversarles un poco, yo sé que son temas bien como de nicho, bien particulares, ¿no? Pero creo que nos atañen a todos, porque finalmente este trabajo se llama la investigación moderna de la conciencia. O sea, es lo que muestra la ciencia desde la psiquiatría, psicología, trabajando con psicodélicos y otras formas sobre el mundo interior, sobre el alma, el corazón, la mente, la psiquis, el inconsciente, el supraconsciente, el corazón, ¿no? Como quieras llamarle, el mundo interior. Y en ese sentido creo que es relevante para todos, ¿no? Okay, entonces, lo primero que tiene en particular esta forma de terapéutica, que es la terapia transpersonal o holotrópica, es, como les decía, que trabaja en otros estados de conciencia, lo que se llama estos estados holotrópicos, ¿no? Y estos estados holotrópicos no son novedosos, son sumamente antiguos, y de hecho sabemos hoy en día que hasta los animales les gusta modificar su estado de conciencia. Y hay numerosos animales que hacen procedimientos complejos para poder
modificar la conciencia. Y dentro de los animales, el ser humano también es un animal muy curioso, y desde que logró, yo creo que desde los primeros encuentros con formas para modificar la conciencia, le interesó. Entonces imagino yo que en algún lugar hace muchos años iba caminando entre un mono y un hombre, una cosa así, ¿no? Y se encontró unos champiñones en el suelo, se los morfó, ¿no? Y al poco rato algo le pasó, tuvo su viajezote, y si era humano, probablemente lo próximo que hizo fue agarrar un puñado grande y llevárselo al primo, al amigo, al vecino, ¿no? Y así comienza en los alveoles de la humanidad la comprensión del uso de ciertas medicinas para poder generar procesos de rito, de trance, de curación, etcétera, ¿no? Y después en algún lugar, por esa misma época, tal vez antes incluso, un ser medio peludo se va a haber parado con 2 piedras o 2 palos y empezó a golpearlos, ¿no? Y por ahí a los 50 minutos, horita y media, el que estaba al lado, algo le empezó a pasar, y empezó a tener imágenes o a tener como emociones, ¿no? Y de ahí parten todas las inducciones de modificación de la conciencia, más bien acústicas, con cascabeles, tambores, sonidos, ¿no? Rítmicos. Y hay muchas formas, como el tambor, que es como el camino real del chamanismo, se dice, ¿no? Después, alguno en alguna parte, en alguna cueva, está en una fogata, se puso una piel de lo que venga, ¿no? Y quedó ahí, empezó a subir la temperatura, y nuevamente, tipo 45 minutos, una horita, algo le empezó a ocurrir, y así parten los prototipos de los temazcales, por ejemplo, ¿no? En algún otro lugar, el grupo, el clan, la tribu, casi que la manada, ¿no? Se pusieron a bailar y a repetir movimientos, ¿no? Y nuevamente, como a las 3, 4, 5 horas, ya estaban bailando con su alma, con los muertos, con la vida, ¿no? Y entraban en ceremonia, en ritual. Entonces hay muchos rituales también que usan el movimiento, la danza prolongada de tipo extática para poder modificar la conciencia. Por ahí otro también dejó de comer por 1, 2 y por ahí por el tercer día algo se le empezó a mover en el interior. Se dieron cuenta que el ayuno también podía generar este tipo de estados. Y así, en fin, ¿no? Los mayas se hacían cortes, perforaciones en diferentes lugares, y un desangrado profundo también puede generar una apertura del mundo interior y esta entrada en un tipo de trance. Y a todo esto que les estoy describiendo ahora se llaman tecnologías de lo sagrado, que son las incontables formas que el ser humano encontró para poder abrir lo que se entiende como la introvisión, la capacidad del ser humano de mirar hacia el mundo interior. Esto es metafóricamente el tercer ojo. El tercer ojo, la diferencia con estos 2 ojos, es que el tercer ojo dice mira hacia adentro. Y cuando un ser humano se da el lujo de mirar hacia el mundo interior, algo cambia. Se empieza a transformar, se empieza a conocer y se catalizan procesos de desarrollo psicológico, espiritual, muy potentes, ¿no? Entonces, todo esto es para decirles que la terapia psicodélica hoy en día, que está muy en boga en muchos lugares del mundo y con razón, ¿no? Lo que no tiene es lo novedoso, porque es la forma más antigua en la que el ser humano se viene sanando a sí mismo. Entonces, transculturalmente hablando, podríamos hablar como así, caso prototípico, lo que se llama el chamanismo. Que el chamanismo es un poco raro, porque es como decir doctorismo, chamanismo, el chamán como doctorismo, no. En realidad lo que hace el chamán se llama animismo, y el animismo es una forma de estar en el mundo en que se relaciona el ser humano con todo lo que existe como algo sagrado. Eso es el animismo, ¿no? El animismo se le da a una persona valiosa, al agua, a la estrella, al fuego, al oso, al venado, al perro, todos los seres que componen la creación son parte de una totalidad sagrada, ¿no? En las culturas animistas chamánicas se entiende que cuando se rompe esa forma de estar en el mundo, se genera la enfermedad. Y para sanar la enfermedad, lo que hace el chamán es inducir un estado diferente de conciencia. Sea con tambor, sea con ayahuasca, con hongos, con mescalina, con lo que sea, ¿no? Y de esa modificación de la conciencia, lo que sale es curación psicológica, emocional, espiritual, relacional y a veces incluso física, ¿no? El chamanismo tiene al menos 40.000 años de antigüedad y está presente en todos los continentes y en la mayoría de las culturas, por lo cual, como les decía, es la forma más antigua de curar en el planeta Tierra, ¿no? Después, si miramos a las religiones del mundo, todas las religiones principales tienen una rama mística o unas ramas místicas. Y en las ramas místicas,
lo que está induciendo el místico, el sufi, el fakir, el lama, el yogi, el monje, lo que está haciendo en el claustro, en la cueva, en la montaña, no es lo mismo que hace el cristiano en misa, que hace como qué, ¿no? El místico quiere tener la experiencia directa del misterio, de la realidad, del creador, de la creación, de la inteligencia creativa cósmica de su propio ser, ¿no? Y lo que hacen los místicos es usar tecnologías para poder inducir eso. Entonces ayunan, hacen ciertos movimientos, trabajan con la respiración, hacen procesos, tecnologías de lo sagrado para poder tener la experiencia directa de su propia sacralidad, ¿no? Entonces, en el misticismo también hay mucho uso de estado holotrópico de conciencia. Después, en los ritos antiguos de pasajes, de misterios, también, por ejemplo, los misterios de Eleusis en la Grecia antigua duraron 2000 años y consumían un compuesto que se llamaba el quiqueón. Y el quiqueón era un psicodélico, ¿no? Y por ahí pasó Aristóteles, Sócrates, Platón y muchos de los grandes pensadores griegos. Entonces, cuando uno piensa en la cultura griega, que es la cuna de la cultura occidental, no es que estaba Sócrates pensando, oh, ¿qué será un arquetipo? ¿Será que tiene que ver con la relación profunda? Sino que son tradiciones mucho más extáticas, que tenían conocimiento a través de experiencias muy profundas de sí mismos también y de la realidad. Entonces, incluso en la cultura griega, una cultura profundamente psicodélica, y es la que nos informó en gran medida, ¿no? Y finalmente, para no irme en la larga, ¿no? También en los famosos ritos de iniciación o ritos de pasaje, que son procedimientos elaborados por diferentes culturas en diferentes momentos importantes. Si tú ves el rito de pasaje, lo pican 15.000 hormigas, lo tatúan entero, tiene que irse a cazar un león, se tiene que aislar por 2 semanas en la montaña o en la selva, ¿no? Cuando pones una lupa sobre eso, te das cuenta que lo que están haciendo es inducir estos estados exquisitos de conciencia, psicointegrativos a través de diferentes formas, ¿no? Entonces, todo esto para decirles de una forma larga que la modificación de la conciencia es algo tan humano como el ser humano. Solamente la cultura occidental moderna perdió la comprensión de cómo poder abrir el corazón y la mente de una forma efectiva. Y nos hemos quedado con sucedáneo con la palabra, ¿no? La conversación, el insight, el entender, que está bien, mejor entender que no entender, mejor hablarlo que no hablarlo. Pero eso en sí mismo, como medio de transformación y curación, deja mucho que desear, y creo yo que por eso es también una de las cosas responsables de la crisis psicológica en la que se ve el mundo. Tenemos mucho poder externo, podemos fisionar el átomo, podemos llegar a Marte, podemos mandar vehículos a Marte, ¿no? Y no sabemos controlar nuestro corazón. No tenemos una madurez emocional. Elegimos gente como Trump. No hay un país desarrollado. O sea, realmente tenemos la madurez emocional poquito más que un mono. Y tenemos bombas atómicas, ¿no? Y parte de eso es porque no tenemos los métodos para poder crecer, para sanarnos, ¿no? Para entender el misterio de la vida, la profundidad y el valor que tiene, y para comportarnos como Homo sapiens, le dicen, ¿no? Sapiens sapiens, que a veces parece que no lo hacemos, ¿no? Entonces, eso, el uso transcultural de estos estados increíbles de conciencia, están presentes, estamos en América, ¿no? Hoy es domingo, ¿no? Pero los viernes usualmente toda América se viste de ceremonia, desde el sur hasta el norte, ¿no? Y mucha gente va a ceremonias donde experimentan estos estados increíbles de conciencia hace siglos e incluso milenios. Y aunque parezca increíble, ¿no? Estos estados ni siquiera eran conocidos para la psiquiatría y psicología hasta básicamente los 50, mediados de los 50. Tanto así que ni siquiera había un nombre para poder llamarle a lo que experimenta un místico, un yogi, un chamán, un iniciado, una persona en un despertar espiritual. Ni siquiera había lenguaje. Entonces, por ese motivo, el doctor Grof, que es el que genera la psicología transpersonal, es con quien yo me formé también, genera este término holotrópico, que de alguna forma muestra la capacidad evolutiva, sanadora, heurística, ¿no? de poder comprender que tienen estos estados increíbles de conciencia. Entonces, estos estados llegan a través de la investigación que hace Grof, psicodélica, primero en Checoslovaquia y luego en Estados Unidos, de vuelta de la mano de Sutich y Maslow, que antes habían fundado el humanismo, conocen el trabajo de Grof, y lo invitan a
de alguna forma sentar las bases de una cuarta fuerza de la psicología, que es la psicología transpersonal, ¿no? Y le llaman transpersonal a sugerencia de Grof, porque era uno de los nombres que le decían a uno de los niveles del inconsciente humano que habían descubierto en terapia psicodélica, ¿no? Entonces, psicología transpersonal, en poquitas palabras, ¿qué es lo que es? Es la cuarta fuerza de la psicología, y una de las gracias que tiene es que intenta comprender el profundo misterio del ser humano, de la conciencia, de la vida, desde una forma, creo yo, un poquito más integrativa, abierta de mente que algunas otras líneas de la psicología. Para eso se informa de Oriente, desde Occidente, desde conocimientos antiguos y también desde ciencia moderna. Entonces es un poquitito un punto de encuentro entre antiguo, moderno, ciencia, espiritualidad, psicología, espiritualidad y también investigación moderna de la conciencia, comprendiendo la psicología transpersonal, que para entender la mente humana, si tú quieres entender la mente humana, tienes que mirar desde la patología más compleja hasta el estado espiritual más alto. Eso es la mente humana, ¿no? Abarca todo aquello. Y la psicología transpersonal justamente hace eso, ¿no? Ver desde el origen de los síntomas psicológicos, emocionales, desde dónde vienen, y luego ver qué es lo que se puede hacer para poder sanarlos de forma efectiva. ¿Por qué? Porque hay poco tiempo, la vida es rápida, ¿no? El sufrimiento es real, y si nos sentamos a hacernos psicoanálisis todos, no hay terapeutas disponibles en el mundo, ni siglos que lo puedan aguantar. Entonces, entiende que es necesario desarrollar formas nuevas de terapia, de autoexploración profunda, ¿no? Y eso, ¿no? Como decía, a los 20 años yo descubrí la psicología transpersonal, no la había escuchado nunca, y me pareció muy interesante, muy relevante, y desde ahí que empecé a formarme, ¿no? La psicología transpersonal tiene algunas ideas que tal vez les puedan ser interesantes, ¿no? Una primera idea es que la espiritualidad es una búsqueda natural del ser humano. La espiritualidad no es la supresión de la represión, de la proyección de un problema paterno o materno, ¿no? Hay una dimensión realmente válida de lo espiritual, y comprende que la salud mental requiere un nivel, un grado de despertar espiritual, entendiendo el despertar espiritual como algo diferente a lo religioso, ¿no? Entonces, cuando me refiero a espiritual, me refiero a una conexión mucho más profunda de uno con uno mismo y de uno con la realidad, ¿no? De uno con uno mismo significa una conexión más profunda con tu cuerpo, con la energía que lo habita, con tus emociones, con tus símbolos e imágenes, con tus sueños, con tus pensamientos, con tus narrativas, ¿no? Con lo que eres tú en el fondo. Y desde ahí una conexión íntima que no tiene nada que ver con lo religioso, que es con la totalidad, con lo que podríamos llamar como la existencia, la vida misma, ¿no? Lo que es la realidad. Y en ese juego hay algo muy importante que ocurre, que transforma de cierta forma nuestra experiencia. Cuando alguien se despierta espiritualmente, se pone en una posición que es óptima para poder crecer, para poder desarrollarse, ¿no? La psicología transpersonal también entiende que existen los estados holotrópicos y que pueden ser de mucho beneficio para alguien que se quiere sanar, que se quiere entender, ¿no? Que quiere explorarse a sí mismo. Cree también la psicología transpersonal que uno quisiera que alguien entre en un despertar espiritual, es algo deseable, esperable, que cuando alguien llega a un nivel de autoexploración suficiente, espontáneamente se despierta una búsqueda espiritual, de forma natural, ¿no? Y que esa búsqueda es parte del potencial de desarrollo del ser humano. Entonces la psicología transpersonal de alguna forma cree en todas esas visiones y algunas cuantas ideas más, ¿no? Pero lo que más les quería hablar hoy día un poquitito es como las conclusiones de la investigación moderna de la conciencia y qué es lo que muestra sobre nosotros, básicamente. Porque cuando hablo de la conciencia, de la mente, voy a estar hablando de tu mente. No es como que hayan 180.548 mentes diferentes. No, la mente es la mente y básicamente es una. Y el ser humano, si bien es infinitamente individual, peculiar y particular, al mismo tiempo, humano es humano. Y dolor es dolor, sufrimiento es sufrimiento, pensamiento es pensamiento, cuerpo es cuerpo, y compartimos todo aquello, ¿no? Entonces, Stan Grof comienza haciendo terapia psicodélica en 1954.
Estaba trabajando en un hospital de investigación psiquiátrica en Praga, en Checoslovaquia, y llega desde la Sandoz, Suiza, una muestra de compuestos de los últimos que tenían, ¿no? Con una notita de explicación, y el compuesto se llamaba LSD-25. Y decía que era un compuesto sumamente potente, cerca de 150 veces más potente que lo que era la mescalina, por ejemplo, más de 100 veces más poderoso que la psilocibina, que uno se descubría, que es lo que tienen los hongos, por ejemplo, ¿no? Y con una invitación a buscar el potencial heurístico, terapéutico de esta sustancia, y también a ver lo que se llamaba el modelo psicosis. La idea es que se habían dado cuenta que un compuesto así, en dosis infinitesimales muy pequeñas, generaba algo muy similar a la esquizofrenia psicosis por unas 8 o 10 horas, ¿no? Entonces la idea de las Sandoz era que si tú pudieras entender los mecanismos fisiológicos que están operando detrás de esa modificación de la conciencia, si tú entiendes lo que ocurre, puedes encontrar un antagonista, o sea, algo que lo detenga. Por ende, si pudieran descifrar lo que hacía el LSD, podrían estar a punto de curar la esquizofrenia psicosis, que ha sido uno de los enigmas más grandes de la psiquiatría y psicología. Entonces, solamente esa noticia le da pie a lo que se llama la primera era dorada de la psiquiatría, donde muchos recursos, muchos hospitales ponen mucho dinero en tratar de entender la psiquis, básicamente, y comienza el alveor de lo que se llama hoy día psicofarmacología, ¿no? Cómo diferentes compuestos pueden modificar la mente y qué es lo que se puede hacer, cuáles son las bondades que nos pueden brindar. Y con esas pocas explicaciones empiezan a hacer primero todo lo que es psicofarmacología, o sea, darle psicodélicos. Tenían en ese momento DPT, DMT, MDMA, psilocibina, 5-metoximetiltriptamina, LSD, muchos compuestos en Europa, todos de forma legal, ¿no? Y empezaron a hacer con grupos de pacientes que tenían experimentos ciegos, o sea, les daban diferentes compuestos, algunos no les daban compuestos, le hacían muchos test, primero fisiológicos, emocionales, etcétera, y después iban comparando lo que ocurría. Fascinante, ¿no? Pero al poco tiempo Stan Grof y otros empiezan a observar que en realidad estos compuestos no eran como cualquier fármaco, ¿no? La idea de un fármaco es que tiene que ser regular. Si todos tomamos paracetamol, nos debería bajar la fiebre, debería quitarte el dolor. Pero cuando eso no ocurre, no puedes usarlo como fármaco, ¿no? Y observaban que los diferentes pacientes, unos tenían experiencias infernales, otros celestiales, otros muy pacíficas. Variaba muchísimo la experiencia entre personas, y cuando iban repitiendo diferentes sesiones, incluso intrapersonalmente variaba mucho. Por lo cual se da cuenta que en realidad los compuestos psicodélicos son otro tipo de compuestos, no son como nuevamente como el paracetamol o el ibuprofeno, ¿no? Sino que en realidad catalizan estos procesos internos terapéuticos finalmente, ¿no? Y ahí pasa la segunda fase, que es terapéutica, 1950 y harto, ¿no? Y empiezan a hacer lo que se llama enfocamiento psicolítico, que es psicoanálisis catalizado con psicodélicos. Y tuvieron buenos resultados, ¿no? Podían acortar el periodo de tratamiento como a 1/3. Es mejor tratar a alguien en 2 años que en 6 años. Sin embargo, Grof se da cuenta que hacer psicoanálisis en una sesión psicodélica no era lo más efectivo y que era mejor subir la dosis y dejar de hacer psicoanálisis y permitir que tuvieran un viaje interno donde la psiquis misma guiaba el proceso. Y rápidamente pasa a la tercera fase, de terapia psicodélica, que es terapia con dosis mucho más altas de psicodélicos. No sé si se pueden relacionar con esto o no, pero si es con LSD estamos hablando entre 300 y 500 gamas, que es equivalente entre 3 a 5 gotas de una vez, ¿no? Si es hongo es equivalente entre 3,5 a 5 gramos. Son dosis bastante fuertes, ¿no? Que tienen la capacidad de abatir los mecanismos de defensa y poner al sujeto en un viaje interno vertical muy profundo, que lo lleva a sanar y a recorrer diferentes dimensiones del inconsciente humano. Y por los próximos 20 años Grof acompaña cerca de 4.000 sesiones psicodélicas con pacientes psiquiátricos, un grupo de 270 personas, 70 y tantas muriendo de cáncer, y muchos voluntarios, médicos, enfermeras, psiquiatras, artistas, maestros espirituales, ¿no? Y en base a esas 4.000 sesiones que él dirige,
genera una psicología, ¿no? Psicología transpersonal grofiana, donde se ve forzado a ampliar el mapa freudiano del inconsciente humano. Entonces, en terapia psicolítica iba de 1 hasta 100 sesiones, promediando por ahí por las 30, 40, ¿no? Y lo que observaron es que los pacientes le decían, doctor, esto es casi como hacer arqueología en la conciencia. Voy capa a capa a capa, cada vez más profundo y más profundo en mi propia vida. Otro paciente le decía, doctor, esto es como ir pelando una cebolla. Cada vez más profundo y más traumas, más profundos y más profundos, ¿no? Lo que está muy bien. Esto es lo que uno hace en terapia, ¿no? Poder procesar traumas inconscientes. Un trauma es una experiencia no digerida, no procesada. Entonces, un buen terapeuta te ayuda a poder acercarte a esa experiencia y a ser consciente de lo inconsciente y poder digerirla, ¿no? Entonces, ocurría que espontáneamente, bajo el efecto del compuesto psicodélico, la mente es como si prendiera un radar. Ese radar escanea el psiquismo y aquello que tiene más energía o más catexis se vuelve consciente y la psiquis lo empieza a procesar. Entonces, hasta aquí pocas modificaciones, ¿no? Sería simplemente cambiar el método y estaríamos con el mismo mapa. Sin embargo, los pacientes iban de trauma, en sesión en sesión, más y más y más temprano, pero de pronto empieza a ocurrir una anomalía que no debería ocurrir. Y es que los pacientes empezaban a revivir su propia gestación y su propio nacimiento. Esto supuestamente no ocurre. La medicina creía que esto no ocurría, ¿no? Entonces, incluso a los niños les hacían operaciones a los días de nacer sin anestesia, porque creían que no había la capacidad de forjar memorias. Y eso es un gran error, ¿no? De hecho, en terapia psicodélica uno revive su propio nacimiento y gestación físicamente, emocionalmente, en una regresión completa. Y cuando el sujeto llega a ese momento, las próximas sesiones van a ser perinatales, se llama esto, hasta que la persona logre atravesar todo su nacimiento. Y luego empieza a explorar gradualmente lo que se entiende como el inconsciente colectivo o transpersonal. Entonces, se dan cuenta que en la biografía, en la vida de la persona, desde que nació hasta ahora, hay 2 tipos principales de trauma. Trauma por acción y trauma por omisión. Cosas que te hicieron, los por acción, maltrato físico, emocional, verbal, sexual. Y traumas por cosas que no te ocurrieron. Falta de afecto, pecho, cuidado, satisfacción de las necesidades básicas del infante, ¿no? Y estos 2 tipos de cosas dejan trauma. El trauma por acción deja como pozos de material irresuelto en el inconsciente. Y cuando la persona logra llorar la pena, la angustia, sacar los bloqueos corporales que quedan como memorias, ¿no? Ese trauma se disuelve, se sana. La expresión plena de un trauma inconsciente, dice Grof, ¿no? Es su pila funeraria. Cuando uno puede llorar hasta la última lágrima, la tensión que quedó de ese accidente, de ese abuso, de esa pérdida, de ese maltrato, de hecho deja de aparecer. Se procesa y la persona puede hacer muchas sesiones y la temática nunca más aparece. Queda una memoria, pero no un trauma, ¿no? El trauma por omisión deja una carencia, una sensación de que algo faltó. Y es muy difícil trabajar con traumas de omisión en psicoterapia, porque ¿cómo te explico lo que significa ser querido? Lo que significa ser sostenido, apapachado, ¿no? Cuidado. Sin embargo, en terapia holotrópica podemos trabajar con ese tipo de traumas también y se dan cuenta que si uno le ofrece a una persona que está reviviendo un trauma temprano, apoyo físico, contención emocional, cercanía, esa contención deja un referente que luego lo introyecta al sujeto y pasa a ser parte de sus propias capacidades, ¿no? Entonces, en terapia a nivel biográfico no hay grandes cambios en lo que ve Grof, pero como les decía, sí se ve forzado a incluir otro nivel del inconsciente humano y le pone el nombre perinatal. Peri cercano, natal, nacimiento. Y se da cuenta que dentro de la gestación y el nacimiento hay 4 momentos tremendamente importantes que dejan huellas así, no indelebles porque sí se pueden borrar bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero que es básicamente donde se determina gran parte de la estructura de la personalidad de cada ser humano.
Y les llaman matrices perinatales básicas. Y le pone nombre 1, 2, 3 y 4. Y yo que ya me queda poco tiempo, así que voy a tener que meter cuarta. La matriz 1 es desde que se juntan los gametos y es toda la embriogénesis. Dura como 9 meses y si fue una buena gestación, el bebé está absorto en lo que es un buen vientre o la buena madre. La experiencia es placentera de placenta. El ser humano comienza cuando el infinito se vuelve lo finito. El primer paso, esto es como el Sri Yantra, ¿no? Es la involución, cuando el todo se vuelve parte. Y el primer escalón de ese proceso es en cama de agua y ocurre en el sagrado vientre de una mujer. Entonces, lo primero que el ser humano tiene son 9 meses flotando en temperatura perfecta, room service, baño espontáneo, sin gravedad y sin bla, 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 porque no hay intelecto. Entonces el bebé no está pensando como uno tonteras todo el día, sino que está absorto en la luminosidad y la contención de un buen vientre. Entonces, para el que entiende algo de astrología, es arquetípicamente muy neptuniano y esto es el paraíso. Esto es lo que deja el registro transcultural del paraíso. Esto tiene mucho que ver con la espiritualidad también. De alguna forma, ¿por qué buscamos algo que nunca hemos experimentado? ¿Por qué anhelamos estar en el mundo de una forma más sinergética, más participativa, más generosa, más fácil, ¿no? Y de cierta forma lo anhelamos porque ya estuvimos ahí. Estuvimos en el vientre materno en la gran perfección de comunión con el todo. Para el bebé el vientre es el universo. En fin, y cuando hay traumas en la gestación, intentos de aborto, tabaquismo, maltrato emocional, drogadismo, alcoholismo, incompatibilidad sanguínea y un largo etcétera, ¿no? Cuando eso ocurre, la memoria que queda es de que algo de pronto empieza a ser como, te empieza a envenenar, te empieza a tratar como de hacer daño, ¿no? Entonces hay delirios que surgen, por ejemplo, desde una matriz 1 tóxica. Y lo que va cambiando no es que sea psicosis, sino que es el contenido que tiene ese delirio en particular, ¿no? Entonces los pleiadianos me están atacando, los fantasmas me están persiguiendo, los vecinos me están metiendo gas por el enchufe. Ese tipo de delirio tiene que ver con la reedición espontánea de esos traumas muy, muy profundos en el inconsciente. Para entender esto, tal vez debería decir que el psicoanálisis habla de lo que se llama la compulsión a la repetición, que es que cuando hay un rollo no sanado muy potente, sin darme cuenta, el organismo lo reconstela, como un pseudo intento de sanarlo. Entonces, si tengo rollo con la autoridad, póngamelo al frente. Si mi tema es el abandono, voy a conseguir que me abandonen, ¿no? Entonces, la psique espontáneamente genera de nuevo esto, ¿no? Cuando una persona tiene este tipo de trauma, se relaja y la psique empieza a tratar de sanarlo, empieza a sentir estos síntomas, ¿no? Y el sentimiento es real. Lo que es falso es el delirio y es creer que es el vecino, ¿no? En fin, eso es la matriz 1 en 2 palabras, ¿no? Después comienza el parto biológico, donde hay cambios obviamente hormonales, físicos, que empiezan a hacer que empiezan a expulsar el bebé hacia afuera, contracciones mecánicas, ¿no? Y el bebé no puede salir. Claustrofobia, depresión endógena, dolores corporales específicos, además de capas biográficas, tiene una muy fuerte raíz en lo perinatal, en esa segunda matriz. La visión existencial de la vida, una vida sin sentido, un hombre lejos del mundo, un raro en un mundo extraño, es muy de matriz 2 también. Luego en un momento se abre el canal de parto y entramos en una lucha biológica por nacer, donde hay asfixia, dolor, angustia, pero también hay una rabia biológica que es el reflejo a la asfixia y al dolor que se está generando del feto. Entonces está la victimización de la matriz 2, pero también una cierta agresión. Traumas sexuales graves, patología sexual, trastornos de tipo sadomasoquista, tienen mucho que ver con esta tercera matriz perinatal. Y voy a tener que ir muy rápido porque ya me están echando para afuera, ¿no? Y la cuarta matriz perinatal es cuando se abre el canal de parto y el bebé nace. Y todo este grupo de experiencias muy complejas se resuelven y va la redundancia y un proceso de muerte-renacimiento psicoespiritual,
que no solamente revive el nacimiento, sino que tiene elementos emocionales, filosóficos y espirituales, como ella decía, ¿no? Y al mismo tiempo, al revivir el parto, la gente empezaba a acceder a un inconsciente aún más profundo, que es de naturaleza transpersonal. Entonces, cuando uno llega a esos niveles del inconsciente, revives ya no solo tu historia hacia atrás, tu nacimiento, tu gestación, temas familiares, culturales, de la especie, sino que se abre a otras especies, otros tiempos, y finalmente está en el registro de la conciencia humana una memoria completa de la cosmogénesis, tanto del planeta Tierra como de toda la existencia, el mismísimo Big Bang. Porque tu verdadera historia no comienza con mamá y papá, comienza con la generación de los primeros, de las primeras estrellas, ¿no? Somos seres de las estrellas, somos seres espirituales y cósmicos, ¿no? Y en ese punto, en esa gran profundidad del inconsciente humano, está también el misterio de saber quiénes somos. Y eso somos, ¿no? Somos seres que venimos de las estrellas, estamos en las estrellas, y somos seres que, si bien obviamente somos seres humanos, en este momento estamos sentados en un plano que por su propia naturaleza no es físico, sino que es espiritual. En este momento estás sentado en tu conciencia, no en tus nalgas, ¿no? Y eso es un plano infinitamente sutil que compartimos con todo lo que existe. Eso es la conciencia, ¿no? Entonces, lo que muestra la investigación de la conciencia moderna es que la conciencia humana pareciera no ser algo que genera el cerebro, sino que la conciencia humana está rasgada de una conciencia mucho más amplia, que es la conciencia cósmica. A eso se le dice Shiva, ¿no? La conciencia o Brahman. Esto es el misterio de Atman Brahman, Yoga, Soham, la unión de la parte y el todo. Y finalmente profundamente espiritual. Entonces, en la medida que vamos sanando en terapia transpersonal, psicodélica, holotrópica, el origen de estas profundas dualidades que tenemos, lo que va apareciendo es el misterio de quién realmente somos, ¿no? Así que eso, creo que ya estoy más o menos a tiempo. No sé si tenemos tiempo para un par de preguntitas o comentarios, lo que quieran. Muchas gracias por su atención. Un gusto conversar con ustedes. Súper. Fuerte el aplauso entonces para Javier Charme. Y tenemos dos preguntas. ¿Quién quiere levantar la mano? Por aquí vamos para la primera pregunta. Hola, muchas gracias por la información. Desde el punto de vista terapéutico, pueden haber ciertas personas que presenten proclividades a manifestar episodios psicóticos a consecución. Después, está escrito, ¿no? Después de estas inmersiones a través de plantas, sustancias. Entonces, aparece la respiración holoscópica, holotrópica. Esta respiración, este método, esta tecnología, ¿serviría también para llegar hasta esos planos que tú lo mencionaste? ¿O se serviría perfectamente como reemplazo de una planta de poder o alguna sustancia más potente? Sí, totalmente. O sea, es difícil creer, gracias por la pregunta, ¿no? Es difícil creer que solamente con la respiración se puede llegar así de profundo. Y de hecho se puede. Tengo un amigo que hizo una investigación, no me acuerdo, tomó 100 y tantos casos de ayahuasca, algo parecido a respiración holotrópica, pasaron varios test psicológicos, ¿no? Y conclusión, más potente la respiración que la ayahuasca y más efectiva todavía, ¿no? Yo respeto mucho las plantas de poder, les tengo gran respeto y gran agradecimiento. Y al igual que la respiración, hay contraindicaciones físicas y emocionales que siempre tienen que ser consideradas. Algunas son relativas y otras son absolutas, ¿no? Algunas te pueden matar. O sea, problemas cardíacos, circulatorios son muy, muy, muy graves, por ejemplo. Y en temas psicológicos no funciona bien con bipolaridad y el mínimo es que tienes que entender que el problema es tuyo y que te quiero ayudar, ¿no? Si ese rapport mínimo no se da, no eres un buen candidato. Entonces, bueno, yo formo terapeutas psicodélicos en Europa, ¿no? Y gran parte de la formación tiene que ver con cómo poder discriminar con perfección estos importantes así limitaciones, tanto físicas como emocionales. Así que también están en la respiración, ¿no? Y es muy importante verlas. No hay que ser ingenuo, ¿no? La medicina es medicina, pero hay ciertos trabajos y cierta gente que no puede trabajar fuera de lo que se llama un setting avanzado. Setting avanzado es un lugar con equipos terapéuticos, con alojamiento, abierto, ¿no? Entonces, para trabajar con problemas emocionales, tiene que ser un setting avanzado.
problemas graves, ¿no? Si una persona con un funcionamiento adecuado en la realidad, usualmente puede trabajar en un contexto más como, entre comillas, ambulatorio, pero siempre deben estar tomadas las precauciones por si algo llegara a ocurrir. Así que muy buena pregunta y es muy cierto. Eso, Gracias. muchas gracias. ¿Quién más? Nos queda la última pregunta. ¿Habrá alguien por ahí que quiera levantar la mano? Voy para esa siguiente pregunta y luego despedir a Javier. Hola, muy buenas tardes, gracias por la exposición. Respecto a los 4 puntos que señalaste en cuarta velocidad, me llamó mucho la atención el aspecto prenatal y natal. Entonces, vivimos en un país donde diría que el 80% de las personas que estamos aquí presentes nacimos por cesárea. Entonces, no sé qué podrías apuntar respecto a este punto como para poder profundizar más en este tema con más tiempo. Sí, claro. Bueno, es un tema muy importante, ¿no? Si bien parecía traumático lo que describí, el nacimiento también es algo sumamente sagrado. Y es algo que llegó, como te decía, o sea, en realidad son cientos de miles de años en que se pudiera ocurrir un nacimiento, ¿no? Y lo que está ocurriendo en el nacimiento es algo sumamente complejo. Hay una sinfonía de intercambio entre el organismo materno y fetal, ¿no? Que determina muchas cosas que van a ocurrir hacia adelante en el momento del parto. Entonces, llegar e intervenir en ese momento es algo muy complejo. Entonces, hay 2 tipos de cesárea, electiva y de emergencia. La cesárea electiva, que se practica mucho más de lo que recomienda la OMS, obviamente es mejor negocio, es más fácil. Si yo soy ginecólogo, ¿qué prefiero? ¿Qué preferirías tú, el jueves a las 5 o cuando venga? De lunes a domingo, día o noche, y que dure lo que dure. Por la misma plata, ¿qué preferirías tú, no? Y eso es lo que prefieren la mayoría de los médicos. Es más fácil hacerlo no sé cuándo, te corto, te inyecto, te lo saco, lo que venga, ¿no? Y es un problema porque al momento de nacer, es el registro de poder nacer deja una memoria celular, de que si yo me enfrento a un reto, lucho y peleo, logro. Y esa parte obsesiva del carácter es necesaria. Si quieres terminar la carrera, abrir el negocio, cerrar el proyecto, ¿no? Entonces hay un libro que se llama Una puerta de entrada diferente, que escribe una mujer que se llama Jane English. Y ella le manda muchos así formularios a mucha gente nacida vaginal por cesárea de emergencia, etcétera, y que habían trabajado con estados holotrópicos. Y en base a cientos de cuestionarios escribe este libro, que es lo que la gente decía, ¿no? Y la gente nacida por cesárea electiva dicen que, o sea, por un lado, te sacaron, ¿no? Entonces, cuando hay dificultad, tienden a buscar la ayuda de un otro. Y ese otro termina molestándose en algún momento. Describían también que tiene un poquitito como, sí, mucha motivación, vamos, hagámoslo. Y es como un poquito partida de caballo de carrera y llegada de burro, ¿no? Como que se van desinflando un poquito en el camino y falta esa energía de nacimiento que es muy masculina, consecutiva, lineal, persecutiva hacia adelante, ¿no? Y eso deja una huella. El segundo tipo de cesárea es de emergencia, que es cuando se intenta un parto vaginal y por ABC, placenta previa, problemas cardíacos, estrechez, lo que sea, ¿no? El cordón amarrado, no puede salir el bebé. Entonces, sobre una matriz 2 compleja, una matriz 3 prolongada, se corona con un corte y salida, ¿no? Entonces, ahí lo que queda es literalmente, lo que queda en la psique humana es el registro literal, con detalles así, pero exactos de lo que ocurrió. Entonces, cuando tú lo revives en terapia psicodélica, la persona físicamente empieza a revivir tal y cual lo que fue, con los movimientos, a veces salen marcas, ¿no? Las asfixias, las posiciones. Y como te digo, eso dura mucho, mucho. Entonces, la recomendación es primero, obviamente, que primero se debería intentar el parto natural, a menos que no se pueda. Y si es posible, y esto lo digo yo siendo hombre, perdónenme las mujeres, ¿no? Pero si se pudiera, sin anestesia. Que esto es una herejía, ¿no? O sea, cuando nació tengo 2 hijas, ¿no? Clínica alemana, le digo, queremos parto natural. ¿Quieres parto natural? Me dijo. ¿Por qué? Así, o sea, así es nuestra cultura, ¿no? Que creemos que nacer es una emergencia médica. Tiene que venir el doctor a sacármelo. O sea, eso es un error, ¿no? Y es algo que ya se está corrigiendo mucho en Europa.
En los países más desarrollados hoy en día, la mayoría nacen en la casa, ¿no? Pero en nuestros países somos menos desarrollados, todavía tenemos números ridículos de esto. Así que importante primero la cultura, que se le enseñe a la mujer que es capaz de parir al igual que todos los bichos del planeta, ¿no? Que todos los animales puede parir, devolverle ese poder. Y luego que sea bien preparado, que sea, ojalá, siguiendo la gravedad. No hay ningún animal que vaya a parir acostado, no existe eso. Lo peor es haciendo la invertida. Lo segundo acostado. Y lo mejor es con la gravedad hacia abajo, como toditos los animales lo hacen, ¿no? Luego con menos anestesia y luego potenciar también, obvio que participe el padre, porque la reconexión sea lo más rápido posible y lo menos intervenida posible. Que el lugar sea oscuro y todo lo que habla en parto natural es una buena cosa, ¿no? Y realmente genera consecuencias físicas y emocionales en el bebé. Entonces creo que volver a lo natural, como muchas otras cosas, en el parto también es súper importante, ¿no? Y este es un tema súper complejo y largo, pero no sé, ¿con eso está bien? ¿Sí? Vale. Bueno, muchas gracias. Bien. Muchas gracias a todos por su atención y gracias al festival también por la invitación. Así que... Con esto damos un fuerte aplauso y finalizamos la charla entonces de Javier Charme y le hacemos entrega de este regalito de parte de nuestros auspiciadores, Farmacias No, para ti. Muchas gracias, qué honor haber estado contigo. Cuidado con tu pie, por favor. Y bien, seguimos. Gracias, gracias. Seguimos, ¿cómo están? Bien, más o menos nomás. Y tantas cosas que tenemos todavía. Oye, la energía...